Bien, entonces, este ejercicio que vamos a realizar corresponde a eh, la creación de una base de datos, como habíamos comentado hace un momento, y habíamos dicho entonces, vamos a crear una base de datos en Access que se va a llamar Agenda, una tabla que se va a llamar Datos, y aquí estoy mostrando los nombres de los campos que vamos a utilizar. E incluso desde aquí podemos observar lo que habíamos visto en clases anteriores. Ajá. Eh, ¿Recuerdan el tema de estructura de datos? Pues finalmente es esto. De forma práctica es algo como esto. La estructura de datos es especificar los nombres de los campos y qué tipo de datos se va a almacenar en cada uno de ellos. Si es un texto, si es un número, si es una moneda, si es una fecha. A eso es a lo que se le llama estructura de datos. Ahora bien, aquí, ¿cómo sé si tengo instalado habilitado Access? Bueno, pues aquí en el menú de inicio voy a poder colocar la palabra Access, que es el nombre del programa. Aquí lo estamos viendo. Si yo lo empiezo a escribir ACC, que es como se escribe Access, no necesito concluir de escribir la palabra completa. Con el inicio del nombre del programa puedo yo saber si aquí lo tengo instalado. Puede ser que ustedes lo tengan en otro color el icono, pero el nombre pues va a aparecer siempre igual. O incluso puede ser que suceda que aparece la palabra Microsoft Access, pero hace referencia a el mismo programa. Voy a dar clic sobre él y nada más les pido no adelantarse. Vamos paso a paso. Eh, y ahorita que es la primera vez, pues vámonos paso a paso, ¿sale? Para no tener eh, tantas dudas. Aquí por default me aparece una lista, cada vez que yo abro Access me pregunta, ¿deseas crear una base de datos en blanco? Utilizar una base de datos con una plantilla, contactos, alumnos, etcétera. Ajá. Como todo programa de Microsoft, me da sugerencias de, obviamente, archivos que he utilizado recientemente. Decía yo hace un momento, la pantalla puede cambiar el color, la posición en la que aparezcan las herramientas, pero finalmente ustedes van a tener un icono que diga base de datos en blanco. Yo lo voy a seleccionar, ajá, y voy a dar doble clic sobre de él. Y aquí me va a aparecer un cuadro donde me pregunta cuál es el nombre que deseas darle al archivo, a la base de datos. Nosotros acá dijimos que se va a llamar agenda. Entonces, yo aquí le voy a dar el nombre de agenda a mi base de datos. Aquí abajo me dice dónde deseas guardarlo. Por default te dice que lo va a guardar en dónde, en documentos. Si tú deseas cambiar la localización de ese archivo, pues obviamente aquí hay que hacerlo. Hay un icono donde te dice busca una nueva ubicación donde deseas guardar tu base de datos. Sí, Alex, dime. Profe, disculpe, entonces por decir si el nombre va a ser agenda, ¿cómo lo vamos a enmarcar para mandárselo a usted que tiene que tener todo nuestro nombre y así? Ah, ok, buena pregunta, Alex. Yo aquí lo que les voy a pedir son capturas de pantalla. O sea, de lo que hagamos ahorita en Access, le vamos a sacar capturas y las vas a colocar en tu documento de Word. ¿Sale? Profe, sí, gracias. Sí, por nada. Ahora, entonces aquí yo puedo cambiar la ubicación. Por default dice documentos.
Yo lo voy a dejar ahí en documentos por conveniencia. Si ustedes tienen un buen control de sus carpetas, pues lo pueden cambiar y guardarlo en el lugar que ustedes consideren. Voy a dar clic en el botón guardar, crear, perdón, crear. Y aquí hay que tener mucho cuidado. La forma en la que vamos a estar nosotros trabajando es la siguiente. Disculpe, profe. Mande. A mí me parece que la aplicación está deshabilitada y puede que no se creen las bases de datos. Pues yo te sugiero que pues intentes continuar. Si no te deja, checa el video, ahorita el ejemplo, y posteriormente, ya que tengas una computadora donde la puedas generar, pues ya la haces. Ok, profe, gracias. Sí, bien decíamos. Esta propuesta, esta es una sugerencia para crear mi primer tabla en Access. Cada vez que yo abro una nueva base de datos, me va a proporcionar esta sugerencia. Aquí pues ojo, no vamos a utilizar esta sugerencia que me está dando, y de aquí la voy a cerrar. Puede ser que este tache aparezca aquí o aparezca acá en la parte derecha. La cuestión es cerrar esta sugerencia que me está dando. La forma en la que voy a crear mi tabla es la siguiente. Aquí arriba pues obviamente voy a tener mis fichas, donde tengo las herramientas pues que Access me va a proporcionar. Yo voy a dar clic sobre la ficha crear, la que se llama crear. Y aquí en crear voy a localizar esta sección. A esto se le llama grupo. En Access, en Microsoft, tenemos grupos, informes, formularios, consultas, tablas. Yo en este caso voy a localizarme en esta parte y voy a elegir la opción que dice diseño de tabla, esta que está aquí, ¿vale? Cada vez que yo necesite crear una tabla, lo vamos a hacer para nuestros casos, nuestros ejemplos, nuestros ejercicios, siempre en diseño de tabla. Doy clic aquí sobre él, sobre esa opción, y va a aparecer esta vista. Si la comparamos con la que yo les mostré hace un momento, pues es esta. Yo aquí es donde voy a colocar en forma de lista el nombre. ¿Pueden crear y en qué, maestro, perdón? Mande, perdón. Se puede regresar un poquito a... Bueno, vamos a continuar. Pueden crear y en tabla, ¿verdad? Ah, ok, sí, perdón, no te alcancé a escuchar. En crear y en diseño de tabla. Lo voy a volver a hacer. Los que ya están ahí, ahí se quedan. Ficha crear, diseño de tabla. ¿Vale? Doy clic y aparece esto. Aquí en esta vista, Gracias. sí, voy a colocar en forma de lista los nombres de los campos. Yo sé que les había comentado que los campos son los que se observan de forma vertical, pero ya cuando está creada la tabla. Aquí apenas la voy a empezar a crear y aquí me pide colocar en forma de lista los nombres de los campos. En este caso, ¿cuáles son los campos? Nombre, paterno, materno, edad. Vamos a hacerlo. Nombre, perdón, al revés. Nombre, hacia abajo. Paterno, hacia abajo. Materno, edad. Aquí ya le puse una de más. Bueno, al revés. Ok, materno, edad. ¿Cuál otra? Teléfono, teléfono celular, sexo. Vamos a ponerle teléfono hacia abajo. Tel-bajo celular. Los nombres de los campos, si yo quiero hacerlos con dos frases, con dos palabras, no deben de ir con espacio. Yo aquí, no sé si se alcanza a ver, pero le puse un guión bajo. No pueden ir con espacios.
tienen que ir siempre con un guión bajo. Me lo va a permitir escribir con espacios, pero lo recomendable es ponerle siempre, o lo formal es ponerle un guión bajo. ¿Cuál seguía? Sexo, sueldo y fecha de ingreso. Sexo, sueldo y fecha, guión bajo, ingreso. ¿Vale? Estos son los campos que yo voy a colocar en forma de lista. Ahora, algo que quiero comentar. Aquí en el primer renglón hay un campo que se llama ID. Este campo yo no lo voy a escribir, no lo voy a colocar. Este campo Access lo va a crear solo. Vamos a ver cómo. Aquí primero necesito especificar entonces el tipo de datos. ¿Cuáles campos van a ser texto y cuáles campos van a ser número? Aquí tengo un campo que es de tipo moneda y otro que es fecha y hora. Vamos a ver entonces. Nombre, paterno, materno son textos. La edad es un número y aquí es donde yo voy a tener que especificar el tipo de dato que voy a almacenar en ese campo. En este caso yo lo voy a dejar como número. ¿Qué otro? El teléfono lo voy a dejar como texto. ¿Por qué? Yo, teniéndolo en forma de texto, le puedo colocar un guión medio. Recordemos que la forma en la que aparecen los números telefónicos son con un guión medio. Entonces esto me lo va a permitir hacer. Y de ahí en adelante, sueldo es de tipo moneda. Sueldo, voy a elegir aquí tipo moneda. Fecha de ingreso, lo voy a seleccionar como tipo. Puede ser fecha hora o fecha y hora extendida, cualquiera de esas dos, ¿vale? Y de esta forma es como establecemos la estructura de datos. Indicar que lo que se va a guardar aquí es un texto, lo que se va a guardar aquí es un número, lo que se va a guardar aquí es una moneda, un formato moneda, ¿vale? Siguiente paso, voy a cerrar de aquí. ¿Le ponemos texto corto o texto largo, maestro? Pues mira, la diferencia es mínima. Vamos a dejarlo como texto corto, no hay ningún problema, ¿vale? Solamente que yo necesitara guardar un párrafo. Por ejemplo, si hubiera aquí un campo que dijera comentarios, que yo necesitara guardar un párrafo largo, entonces sí le tengo que poner texto largo, ¿vale? Bien, voy a cerrar de aquí mi tabla. Esta pantalla se le llama diseño de tabla, porque estoy diciendo cuáles son los nombres de los campos y qué tipo de datos se va a almacenar en cada uno de ellos. De aquí voy a cerrar mi tabla del tache, ¿vale? Me pregunta, ¿deseas guardar los cambios en el diseño de tu tabla? Le digo que sí. Y aquí me pregunta por un nombre de la tabla. Aquí habíamos dicho cómo se va a llamar la tabla. Datos. Entonces le voy a poner la palabra datos. No importa si es en mayúscula o minúscula. El nombre no interfiere tanto en lo que vamos a hacer. Cuando doy clic en el botón aceptar, me va a preguntar, me va a decir, no hay una clave principal definida. ¿Qué es eso? Este campo que tenemos aquí. Debe de haber siempre un campo de tipo clave. Pero si se fijan, yo no lo coloqué en la lista. Pero Access lo detectó y dijo, no lo tienes. Y aquí abajo dice, ¿deseas crear una clave en este momento? Sí, entonces yo le voy a decir que sí y Access lo va a hacer solo. Vamos a ver cómo lo hace. Le digo que sí y me
me dice, caray, a ver aquí, este tipo de dato no es compatible. Ok, sí, no hay problema. En ese momento se cierra el diseño de mi tabla. Y en este momento ya está creada aquí la tabla. Yo puedo regresar nuevamente a ese diseño que acabo de crear. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí, clic derecho sobre el nombre de la tabla. Aquí me dice, tienes una tabla que se llama datos. Si yo doy un clic derecho, voy a tener opción a regresar nuevamente a la vista diseño. Voy a dar clic sobre esa opción. Y esta vista diseño, como lo mencionamos, aparece entonces la lista de campos que yo agregué, los tipos de datos que yo le asigné, pero ya aparece este campo que se llama ID. Y ya lo asignó de tipo autonumeración y aquí aparece una marca en la parte izquierda. Eso quiere decir que es un campo de tipo clave. Un campo de tipo clave es el que ayuda a la base de datos a tener mejor control de los datos que se van a almacenar ahí, ¿vale? Y al momento de hacer búsquedas, pues también ese campo es el que me ayuda a hacerlo de manera más rápida. Bien, voy a cerrar nuevamente la vista diseño. Recordemos, vista diseño, ¿vale? Y tiene un icono de una escuadra con una regla. Bien. Ahora, aparte de la vista diseño, voy a tener otra forma de ver esta tabla, que es la opción que dice abrir. Yo puedo dar clic derecho y elegir la opción abrir o dar doble clic sobre este icono. Cuando doy doble clic, en ese momento me aparece la tabla como lo habíamos platicado en forma teórica. Los campos aparecen de forma vertical. Y yo aquí entonces puedo empezar a colocar los nombres de los registros. Solamente voy a colocar 2 registros. Ustedes van a agregar 10 para hacer su práctica. Por ejemplo, aquí ahí está. Celular, bueno. Profe, ¿cómo puse el número 1 en el ID? Ok, en ID recuerda que es de tipo autonumeración. Eso quiere decir que este no lo voy a colocar yo. Ese se va a llenar solito. Empecé a llenar los datos a partir de nombre. Este campo ok. no lo vamos a tocar para nada nosotros. Él solito se va a encargar de aumentar. ¿Sale? Bien. Y para ponerlo en una pestaña, bueno, Se cerró tu micrófono. A ver, vuélveme a preguntar. para poner otra pestaña, para poner la otra persona abajo. Ok. Dame un segundo. Terminamos de agregar el primer registro. Y en automático, cuando terminas de agregarlo, solito va a aparecer. Dame un... Si tú pasas el cursor para abajo, cuando empieces a escribir el siguiente registro, solito se abre el espacio, ¿sale? ¿Alguien quería preguntar algo? Levantó la mano. Ya no vi quién era. Bueno, continuamos. Sí, cada vez que tú te pasas al siguiente renglón, solito va a abrirse el espacio y incrementar esta columna del ID, ¿sale? Vamos a poner nombres inventados, obviamente. No sé.
Maestro, ¿y cuándo vamos a sacar la captura? Ahorita, permíteme. Ya hasta que acabemos. Ajá. Ok. Entonces nosotros agregamos 10 nombres inventados Correcto. para hacer nuestro ejercicio. Así es, ustedes. Ok, aquí también ya me preguntaron. Van a colocar 10 personas con toda la información. A eso se le llaman registros. Ustedes van a inventar 10 nombres con sus apellidos, sus edades, teléfonos, etcétera. ¿Vale? Ya que hayan terminado de todo esto, a esto, así como está abierto, es a lo que le vamos a sacar la captura de pantalla y la vamos a colocar en Word. Ejemplo, tengo ahorita aquí la vista contenido. Le voy a sacar una captura de pantalla. Voy a abrir Word. Imaginemos que este archivo es mi archivo de evidencia que acostumbramos usar. Ya con mi portada y rúbrica. Así como está esta captura de pantalla, así la voy a dejar sin cambiar el tamaño. Esa es mi primer captura de pantalla. ¿Cuál otra captura necesito que coloquen? Cierro mi tabla contenido y voy a abrir la vista diseño. Esta, así como está, le saco captura de pantalla, yo lo acabo de hacer. Me voy a mi archivo de Word y lo pego. De este tamaño, así como está, que lo acabo de pegar, así lo voy a dejar. No le voy a cambiar el tamaño a esta imagen. Así como está, la deja. ¿Vale? Esta, recuerden que es la vista diseño. ¿Sí? Y esta de arriba, vamos a llamarle vista contenido. O sea, nada más serían 2, profe. No, ahorita todavía no acabamos. Esas son las primeras 2 capturas. ¿Vale? Ah, ok. Y entonces no quiero que le cambien el tamaño a estas imágenes. ¿Vale? Veamos. También aquí nos están pidiendo, aparte de aquí, de crear la tabla, vamos a crear una consulta. Dice que de toda la información que tenga, necesito saber qué personas cumplen con la condición de que sean mayor o igual a 30 y cuántas personas cumplen que la edad sea menor a 30. Cuando ustedes ya tengan terminada su tabla con 10 registros, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya mi tabla ya está creada. Imaginemos que ya tengo todos mis registros. Lo que voy a hacer es una consulta aquí. Esta consulta me va a ayudar a separar o a mostrar cuántas personas y quiénes cumplen esta condición. Que la edad sea mayor o igual a 30 y cuántas son y quiénes de edad menor a 30. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien fácil, fíjense acá. Nuevamente ficha crear y ahora voy a dar clic aquí donde dice diseño de consulta. Hace un momento creamos tabla. Ahorita vamos a crear una consulta con diseño de consulta. Doy clic aquí y lo que va a aparecer acá es, me va a preguntar qué tablas son las que vas a utilizar para tu consulta. Pues obviamente hasta el momento nada más tengo la datos, la que se llama datos. Voy a dar doble clic sobre ella y esto va a suceder en la parte del fondo. Este cuadro puede ser que aparezca en la parte del medio de su pantalla. Si aparece ahí, pues la cerramos ya una vez que hayamos agregado este cuadro. Aquí abajo me pregunta por el nombre de los campos que quiero que tenga mi consulta. Yo lo que voy a hacer es dar un clic aquí y decirle, quiero ver el nombre, quiero ver el apellido paterno,
quiero ver el apellido materno y quiero ver la edad. Hasta este punto es donde le vamos a dejar. Vuelvo a repetir el paso si quieren. Voy a cerrar este cuadro y lo vuelvo a hacer. Ficha crear. Ya tengo mi tabla creada con mis registros. Me voy a ir a la ficha crear. Aquí donde dice consultas, diseño de consulta. Voy a dar un clic sobre él. Tengo que seleccionar o pasar acá, mostrar qué tabla es la que voy a utilizar. Hasta este momento nada más tengo esta tabla creada, la que se llama datos. Voy a dar doble clic sobre esta tabla que se llama datos. Y tiene que verse acá en el fondo el nombre de mi tabla con mis campos. Ya una vez que la agregué, cierro este cuadrito. Aquí abajo debo de mencionar de todos estos campos cuáles quiero utilizar para mi consulta. Aquí nada más me está diciendo qué tablas voy a utilizar y cuáles campos puedo utilizar. Pero aquí abajo voy a indicar cuáles son, de todos esos campos, cuáles son los que quiero elegir para mi consulta. Lo que nosotros vamos a hacer es elegir el nombre, el apellido paterno, materno y la edad. Nada más. Yo aquí le estoy diciendo que quiero rescatar todos estos campos, pero hay una condición. Primero necesito decirle que me muestre quienes cumplen que son mayor o igual a 30. Eso lo voy a poner en este renglón que se llama criterios. ¿Por en qué columna? Pues obviamente en la edad. En este renglón criterio significa en Access condición. ¿Qué condición? Pues de la edad, los valores que sean mayor, y pongo el signo de mayor o igual. ¿Se acuerdan cómo lo pusimos en Excel? El signo de mayor o igual. Pues de la misma forma lo vamos a hacer aquí. Signo de mayor que el igual y el número 30. Y como dijimos que finalizábamos una condición, pues con un enter. Cuando presiona el enter, el indicador se pasa a otra casilla. Aquí arriba voy a tener un icono que se llama ejecutar. Cuando doy clic sobre ejecutar, me muestra los resultados que cumplen esa condición. Yo tenía nada más 2 registros, pero solamente uno de ellos cumplió esa condición. ¿Se acuerdan que la otra edad le puse a la otra persona 15? Pues aquí solamente aparecen los que cumplen que son mayor o igual a 30. Ese es el resultado de mi consulta. Puedo regresarme aquí al diseño de la consulta, aquí con este icono, o aquí en ver, vista diseño. Una consulta tiene de igual manera una vista resultado y una vista diseño. La vista diseño es donde yo indiqué qué campos voy a utilizar para mi consulta. Lo que tengo que hacer por último es guardar, cerrar la consulta, decirle que sí deseo guardarla y pues a esta consulta le voy a poner un nombre. Por comodidad le voy a poner edad mayor o igual a 30. Lo voy a nombrar así porque voy a tener varias consultas y aquí yo ya estoy diciendo qué es lo que estoy guardando en esta consulta. Doy clic en aceptar y aquí mi consulta ya está creada. Al igual que en la tabla, yo puedo dar clic derecho, regresar a la vista diseño por si necesito modificar algo. O puedo dar doble clic y veo el resultado de mi consulta. ¿Cómo voy a saber diferenciar una consulta de una tabla? La tabla tiene un icono plano y la consulta tiene una especie de duplicado de profundidad. Ustedes van a sacar captura de pantalla
de la vista diseño de su tabla. Yo lo acabo de hacer ahorita. Y la voy a colocar aquí en Word. Mi vista diseño de mi consulta. Y posteriormente la vista resultado de mi consulta. ¿Sí?